Pues el documento y locación. Cambiamos el juez. El consejero, la doctora. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. ¿Cómo organizaría usted el juzgado en caso de ser elegida para cubrir esa vacante? Bien. Cada vez que me ponía a pensar las distintas posibilidades con las que me iba a encontrar, en este caso en particular, empecé primero detectando cuáles eran las cosas buenas y cuáles eran las cosas malas con las cuales me iba a enfrentar. Dentro de las cosas buenas, que creo que es una oportunidad única, es que se trata de un centro nuevo, un centro judicial que abre sus puertas y no nos vamos a encontrar con el problema que en otros concursos teníamos de pensar sentencias atrasadas, problemas de funcionamiento del juzgado. O sea que no vamos a encontrar la situación de mora judicial, que es lo que siempre, cada vez que yo me preparaba para entrevistas anteriores, decíamos, bueno, a ver este expediente, cuántas causas en trámite tiene, cuánto tiene atrasada. O sea que este es un factor a favor. Y otro factor también importante y para aprovechar es que en los otros concursos y en los otros cargos que tal vez uno tenía la posibilidad de acceder, uno entraba en equipos de trabajo ya formados. Venía de afuera con sus ideas, con sus criterios y tenía que formar parte de ese engranaje de un equipo que ya venía trabajando con sus fortalezas y con sus defectos. En este caso, también tenemos una oportunidad nueva en donde el equipo se va a ir formando de cero y eso me parece que es una oportunidad que no se debe dejar de lado. Eso por un lado. Por otro lado, el otro aspecto que también tengo que evaluar al acceder, en el caso de acceder a la función jurisdiccional, es la imagen que tiene el Poder Judicial y la justicia en términos generales. Lamentablemente uno lee los diarios y ve que institucionalmente el Poder Judicial está atravesando una crisis y una crisis de credibilidad, ¿no es cierto? Y todos aquellos que queremos ingresar de alguna forma tenemos que ser conscientes de lo que la sociedad requiere en este momento. Dentro del programa de Justicia 2020 o de una acordada que sacó la Corte hace muy poquito, en mayo del 2018, en donde creó un plan estratégico para los años del 2018 al 2023, la función de los jueces es crear un poder judicial que sea cercano a la sociedad, transparente, en donde podamos ofrecerle a los ciudadanos una justicia, un servicio de justicia eficiente y eficaz. O sea que eso van a ser mis lineamientos. Con esas ideas, con ese manejo de la realidad, ¿qué es lo que pienso que podría implementar dentro de esta nueva unidad jurisdiccional? Como primera herramienta de trabajo, no cabe duda que tengo que echar mano a la gestión judicial, a la oficina de gestión judicial que me proporciona el Poder Judicial, y utilizando la gestión judicial, entendiendo como tal todas aquellas tareas administrativas que coadyuvan con la función jurisdiccional, con dos ejes fundamentales. Uno, conseguir ese servicio de justicia eficiente y eficaz que todos queremos para que el ciudadano que vaya a golpear las puertas del Juzgado de Documentos y Locaciones de Montero pueda encontrar una respuesta a su problema. La interrumpo, sí. ¿Cómo va a ser eso si usted tiene dos abogados que están hablando bien que un chicaneado? Bueno, ese es uno de los... Cuando yo estudio mucho derecho procesal y estudio los proyectos de reforma y las distintas posibilidades de mejorar los distintos procesos. Y siempre le echamos la culpa al Poder Judicial, ¿no es cierto? A que no nos dan la respuesta rápida, a que el proceso hay que modificarlo porque tiene plazos muy largos. Pero en realidad es una cuestión no solamente de los actores que forman parte del Poder Judicial, sino de todos los operadores del derecho. No cabe duda que tiene que haber un cambio no solamente de actitud del Poder Judicial, sino también en la formación de los abogados. Nosotros los abogados que ejercemos a diario la profesión estamos buscando a ver dónde está la nulidad, dónde está, cómo puedo estirar el plazo. O sea, ¿Cómo va a ser usted si no cambian de mentalidad ellos? Primero,
Yo creo que hay que prevenir también, ¿no es cierto? Porque tenemos que conseguir que los jóvenes abogados que se están formando desde los distintos lugares también colaboren, porque mágicamente el Poder Judicial no lo va a solucionar si acá no participamos todos los actores. O sea, yo soy docente también, yo formo alumnos y también hay que educarlos desde otra concepción. Lo mismo pasa con la mediación. Y en el proceso, doctora, me parece que Ay, los abogados presentamos millones de pruebas. Por eso creo ¿Qué que... hacemos? Por eso Y creo... un sistema de oralidad plena. ¿Qué o tal? solubilidad. Dos cuestiones. Por un lado, creo que uno de los elementos también es un juez que tenga también el control y que sea director del proceso y que cuando tenga que imponer sanciones, las imponga. Cuando tenga que desestimar in limine, desestime in limine. Y además... Estoy escuchando, doctor, por si acaso usted es una jueza, ¿no? Está todo grabado. Yo trabajo todos los días y estudio Derecho Procesal y yo reconozco todos los vicios y todos los defectos del abogado litigante que aprovecha, pero creo que es una cuestión de concientización. Y con el tema, yo tenía pensado cuando hablábamos me fui para otro lado, pero de cómo organizar la gestión dentro de esta nueva unidad, más allá de todas las cuestiones operativas que no los quiero volver locos, había una cuestión relativa que me parece que es muy importante que los jueces utilicen las audiencias que prevé el artículo 38 del Código Procesal Civil y Comercial, que son las audiencias de avenimiento. No en cualquier momento, porque creo que muchas veces las utilizan y las utilizan mal y es una pérdida de tiempo, porque uno va a la audiencia y sale un empleado y pregunta, ¿ahí llegaron a algún acuerdo? Ahí no, bueno. A todo esto salió el expediente a resolver, fue a notificar, no hay audiencia, no hay acuerdo, se vuelve para notificar. Pero creo que sí, una vez que está planteada la litis y ofrecidas las pruebas y el juez toma conocimiento del caso, obviamente sin prejuzgar, ¿no es cierto? Porque quiere llegar a un avenimiento. Me parece que es una oportunidad muy importante y que no está siendo aprovechada. Doctora, Sí. usted decía recién, manifestaba que el Poder Judicial está en una situación de falta de credibilidad ante la sociedad. ¿Cómo solucionaría usted? ¿Qué aporte haría usted para que el Poder Judicial despierte credibilidad ante la sociedad? Yo creo que, como conversamos recién, si bien el Poder Judicial está en crisis, la sociedad en su conjunto está transitando por una crisis, ¿no es cierto? El Poder Judicial es un ejemplo. Y cuando hablamos de Poder Judicial, no solamente hablamos de la justicia, sino hice cargo también de todos los operadores del derecho. Pero creo que la mejor forma de colaborar para que todos podamos salir adelante es que ese servicio de justicia sea eficiente, sea eficaz, que cuando la persona venga a golpear la puerta del juzgado porque hay que desalojar a una persona, porque le turbaron su posesión, porque encuentre una respuesta en tiempo oportuno, porque yo creo que el gran problema de la justicia es el tiempo. Cuando las respuestas llegan tarde y la justicia que no está dada en tiempo tampoco es justicia. Entonces, poniendo todo mi esfuerzo para capacitar un equipo, para crear sistemas en donde se den respuestas adecuadas. Yo pensaba en instructivos de gestión, pensaba en un equipo de trabajo que se capacite, que roten las tareas, polifuncional, que todos los miembros de ese equipo puedan saber, dentro de sus límites y sus capacidades, todas las cuestiones a resolver. Yo creo que sí se puede, estoy convencida de que sí puedo conseguir una unidad jurisdiccional que funcione y funcione en forma eficiente. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctora. Gracias. Perfecto. Esto está en manos de... Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, ¿cómo le va? De acceder usted al juzgado, ¿de qué forma lo organizaría para trabajar su tarea? A ver, yo creo que el hecho de que sea un juzgado nuevo es una gran oportunidad, pero también implica una responsabilidad igualmente grande, ¿no? Porque el funcionamiento del juzgado y la calidad del servicio de justicia que brinde va a depender exclusivamente
de cómo se plantee la organización del trabajo y el equipo. Y yo creo que es fundamental tener un plan de trabajo y armar un buen equipo de trabajo. Y para eso es muy importante tener en cuenta quiénes son los usuarios del servicio de justicia que nosotros pretendemos brindar, que sin duda también va a estar determinada por la situación social y económica del lugar donde va a estar el juzgado, ¿no? La jurisdicción de Monteros, que abarca Famaillá, Simoca, Tafí del Valle, tiene una situación social, económica particular, diferente de la de Concepción, diferente de la de San Miguel de Tucumán. Yo creo que eso se tiene que considerar a la hora de armar el equipo. También depende de cuál sea el juzgado, ¿no? Actualmente las causas que corresponderían a la jurisdicción de Monteros están tramitando en su mayoría en Concepción. En Concepción hay 3 juzgados de documentos y locaciones y actualmente 3 juzgados de civil. Uno de ellos está hace muy poquitito. Entonces me parece que yo tomaría como punto de referencia cómo están funcionando esos juzgados, la cantidad de causas que tienen, los tipos de procesos con los que trabajan. En documentos, actualmente en Concepción tienen un promedio de 2.500 causas y en civil y comercial aproximadamente 3.600 causas, sin contar incidentes. En el foro de documentos y locaciones, la mayor cantidad de procesos son cobros ejecutivos, lo que ya me indica que hace falta pensar en un equipo de trabajo que pueda trabajar con grandes volúmenes de expedientes en cortos periodos de tiempo sin cometer errores, que se cumpla la finalidad del proceso ejecutivo, que es conseguir que los cobros de los créditos sean rápidos a través de un procedimiento más sencillo para garantizar la circulación segura de esos títulos. En cambio, el Foro Civil es muy distinto, ¿no? Tiene en su mayoría procesos ordinarios, con una complejidad procesal mayor, es un foro residual, entonces recibe una amplia gama de procesos, y bueno, que también por supuesto están determinados por la ubicación del juzgado y la situación socioeconómica, ¿no? Tienen juicios civiles de reclamos de daños por accidentes de tránsito, prescripciones adquisitivas, acciones posesorias, reivindicaciones. Creo que en este caso el desafío más grande es acortar los plazos de los procesos y bueno, y para eso utilizar todas las herramientas que actualmente están a disposición de los operadores de justicia. La oficina de gestión me parece una herramienta excepcional. Hemos trabajado en el juzgado civil y comercial y ahora estoy trabajando en la Cámara de Documentos y también son evidentes los óptimos resultados que se consiguen trabajando con la oficina de gestión, que además de proporcionarte la posibilidad de trabajar con gente capacitada en armar procesos de trabajo y equipos de trabajo, te permiten conocer cuáles son los indicadores en función de los cuales uno va a poder medir el trabajo que hace, pues yo soy una convencida de que no se puede mejorar lo que no se puede medir. Entonces me parece que es fundamental y además está a disposición trabajar con la oficina de gestión y utilizar todas las otras herramientas que también están a disposición, como la oficina de sistemas, la de capacitación. Para la selección del personal, ¿te parecería, te consultarías con recursos humanos? ¿Te parece valioso también eso, ya que hablas de equipos, planes? Sí, por supuesto. Recursos humanos también tiene, además que hay una acordada que establece el sistema de ascensos y va puntuando al personal en función de los cursos de capacitación que está haciendo. Entonces hay un listado con un orden de prioridades que me parece justo respetar, y bueno, y también el sistema de concursos que también es importante tener en cuenta. Con respecto al equipo de trabajo, Luciana, en estos días hemos tomado conocimiento de la ampliación del plazo de licencia por maternidad. ¿Eso incidiría en la elección de tu equipo de trabajo? Bajo ningún punto de vista. Yo acabo de tener un bebé y sé que es importante. Yo creo que sí hay un resentimiento quizás en el hecho de que una persona se ausente durante tanto tiempo,
es un Escucha factor, mucho la queja esa, sí, la es un gente. factor, pero también es cierto que las mujeres cumplimos un rol fundamental en las oficinas y que son, qué sé yo, son difíciles de reemplazar por las particularidades que tienen, ¿no? Y la impronta que pueden aportar en su lugar de trabajo, distinta de la de los hombres, ni mejor ni peor, ¿no? Diferente. Quizás somos más organizadas, tenemos otra forma de ver las cosas, prolijas, ordenadas. Por supuesto que hay excepciones para los dos lados, pero yo creo que ese tiempo de espera vale la pena y que si una persona es capaz, siendo mujer, el hecho de que eventualmente tenga que ausentarse por una licencia por maternidad no influiría. En mi caso no influiría. Muchas gracias. Doctora, antes que terminemos la entrevista, yo me voy a hacer un poquito de eco de la pregunta que hizo anteriormente la doctora. Vamos a la oralidad, eso ya lo saben. Sí. Y el objetivo obviamente es abreviar plazos, que se resuelva más rápidamente o que se resuelva rápidamente las causas. Usted va a tener un ingreso de causas de una jueza interesante. Cuando usted tenga 5, 10, 15, 20 causas que han ingresado más o menos contemporáneamente y que se encuentran más o menos en la misma situación procesal, ¿cómo va a hacer para que los plazos también sean más breves? Hablando del proceso oral, ¿no? Sí, por supuesto. Mira, doctor, yo creo que se trata de tener un sistema y un método de trabajo. Si uno trabaja en forma organizada y busca la manera de tener un equipo que también funcione de forma organizada, que tenga, como le decía, un sistema de trabajo, que se pueden estandarizar la forma, por ejemplo, de analizar los expedientes. Vamos a tener, en principio, una audiencia preliminar que va a ser clave, que me parece muy positiva, porque va a obligar al juez a que tenga conocimiento completo del expediente desde el comienzo del expediente y que le permita de esa forma subsanar un montón de cuestiones que a lo largo del proceso, como está planteado hoy genera enormes demoras. Entonces yo creo que ese revisar el expediente antes de la audiencia preliminar quizás sea lo que ocasione la mayor acumulación de trabajo. Ahí pondría mi esfuerzo en organizar de forma aceitada el equipo para que esa revisión sea profunda, pero a la vez sea rápida. Nosotros, por ejemplo, en Civil 1, cuando trabajamos con las prescripciones adquisitivas, teníamos un formulario de manera tal que revisábamos las pruebas, entonces íbamos anotando los oficios que se libraban, las cosas. Yo creo que en cada tipo de proceso se pueden estandarizar algunas cuestiones a la hora de revisar cuáles son las pruebas que se ofrecen, generar protocolos, manuales de trabajo. Yo creo que si uno trabaja de manera organizada y pone un esfuerzo extra... Que es común que los abogados la llenen de pruebas. Y bueno, es nuestro trabajo, sin duda. No puedo evitar que ofrezcan pruebas. El trabajo nuestro consiste en tratar de, justamente en esta audiencia, hacer esa revisión previa que me parece fundamental, para que todas las pruebas que no sean pertinentes o que no sean conducentes sean eliminadas del proceso. Entonces, me parece que justamente esa, además de la posibilidad de subsanar y quizás de conciliar a las partes en la medida de lo posible, esta depuración del proceso, determinar cuáles son los hechos controvertidos y las pruebas que se van a admitir, va a cortar sustancialmente los plazos a futuro. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, doctora. Hasta luego. Muy bien. Muy bien. Perspectiva. Legisladora, yo le voy a contar. A ver. En el Poder Judicial de Tucumán Sí, estamos casi 50 y 50. qué bueno. Pero tendría que ser 50 y 50, no casi. Pero doctor. cuando yo digo casi, Sí. es porque creo que estamos un poquito más de 50. O sea, que tenemos que ver. Lo que Tenemos no, pedir que lo que igualar no un poco. significa que haya una cuestión de género No. en todos los juzgados y en toda la administración, que también es muy importante. ¿Le puedo hacer una pregunta?
Doctora, si me permite. Sí, todas. ¿Qué tal, doctora? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Usted cree que en el concurso al que usted se está postulando para este juzgado hay una mirada de género en la toma de decisiones que pueda tener un juez o una jueza? Yo creo que sí hay una mirada de género. Creo que hubo una política pública muy dirigida a esta de tener en cuenta la perspectiva de género en las decisiones judiciales, tanto en el ámbito ejecutivo como en el judicial. Se están haciendo muchas charlas, se ha creado la Oficina de la Mujer, la Oficina de Violencia Doméstica. Hay una política claramente dirigida y está en el plan estratégico de la Corte Suprema para que la perspectiva de género esté en la agenda pública, esté en la agenda judicial. Si bien históricamente sabemos que la mayoría de los cargos jerárquicos dentro del sistema judicial están ocupados por hombres, fueron ocupados por hombres y todavía están ocupados la mayoría de los cargos jerárquicos por hombres. Creo que de a poco esta perspectiva de género está dando sus frutos y de a poco la mujer está cobrando protagonismo, se está reconociendo sus derechos. Y creo que que es gracias también al trabajo común en equipo de todos. Creo que hay una mirada y eso es muy importante porque realmente se necesita, es relevante para la mujer, pero es relevante para toda la sociedad. Y en cuanto a las sentencias que puedan surgir. En cuanto a la sentencia, también, porque acá el tema de la violencia de género que estamos padeciendo hoy en día se nota en todo. Yo creo que es importante esto que se tenga en cuenta la perspectiva de género para poder sentenciar de esa manera, resolver estas causas con otra mirada, con una mirada más abierta, más social. ¿Vamos a estar en un juzgado de documentos? Sí, de documentos y locaciones. Y teniendo como base lo que te preguntó la legisladora, ¿qué opinión en relación al desalojo de la concubina, por ejemplo? El desalojo, el de la concubina sabemos de que, claro, si bien ahora es conviviente, si bien sabemos que está conviviente, sí, si bien sabemos que está acompañando al poseedor, en realidad quien posee es o el propietario, está acompañándolo, o sea, no está poseyendo, sino que es por una amistad o por su relación. El Código Civil y Comercial le ha dado ahora un beneficio de que puede continuar un tiempo, son 2 años, residiendo antes de que, es en mi caso, residiendo en la vivienda. Doctora, Sí. la saco de tema. El tema de la oralidad en el Sí. proceso civil. Usted sabe que hay proyectos de reforma que avanzamos aparentemente hacia un sistema de oralidad y que va a cambiar todo el actual proceso civil. Sí, va a ser ¿Qué un- opina usted de eso? Va a ser un Del cambio, después. un cambio de paradigma muy importante y la oralidad va a ser una herramienta fundamental para lograr la celeridad en los procesos, la reducción de los costos, la concentración de los actos, la inmediación del juez con las partes, la inmediación del juez con las pruebas y la inmediación del juez con todo el proceso en general, porque el juez va a poder estar pendiente de la contienda judicial, va a poder controlar las conductas de las partes y si advierte algunas conductas indeseadas, falta de buena fe o dilatorias, meramente dilatorias, va a poder utilizar y aplicar las sanciones disciplinarias, que ya actualmente el Código cuenta sanciones disciplinarias, pero muy pocas veces se advierten que los jueces aplican esas sanciones. Entonces creo que le va a dar realmente se va a poder lograr esta tutela judicial efectiva, y cuando decimos efectiva decimos oportuna. O sea, si no es oportuna realmente no es justicia, y así decía Couture. Couture decía, el tiempo es algo más que oro, es justicia. Entonces, realmente para lograr esa tutela judicial y efectiva, es decir, garantizar ese acceso a las personas, creo que la oralidad va a ser fundamental. Creo que vamos dirigidos a eso y no hay vuelta atrás.
Ya. Muchas gracias. Gracias, doctora. ¿Nada más? Hasta luego. Chao. Muchas gracias. No, dale, no hay problema. La pregunta del día de hoy es su opinión en relación a la oralidad en los procesos civiles. Bien. ¿Qué opinión? A ver, me parece en primer término que es el contacto directo del juez con las partes, me parece que es muy productivo, me parece que puede llegar a tener un conocimiento mucho más directo de la causa. También es importante ver cómo se puede, porque hay dos aspectos que hay que ver. Primero, lo que es la conveniencia para la causa en sí y para la resolución del conflicto, por lo cual desde ese punto de vista me parece muy positivo. Ahora, hay que ver otro aspecto que es un aspecto estructural de los juzgados también. Y hay que saber, hay que ver cómo se podría implementar, cuáles son los requisitos que es lo que necesitaríamos. Llevándolo al caso puntual de un juzgado de cobro, de documentos y locaciones, tenemos que hay ciertas causas que me parece que no sería tan importante, por ejemplo en un cobro de títulos valores, por las características de ese proceso, por que en definitiva son los instrumentos los que hablan en el proceso, pero sí para aquellas causas que pueden ser de desalojos o aquellos conflictos contractuales. Y hay que tener en cuenta también que determinar la oralidad para determinado fuero implica que todos los juzgados de ese fuero deberían aplicarse la misma. Hay que ver una cuestión estructural, como decía. En este tipo de, por ejemplo, en Monteros o en el sur, en definitiva, no son tantas las causas que se generan en relación a las que se generan acá en San Miguel de Tucumán. Y si yo tengo que aplicar todo para todas las jurisdicciones, seguramente voy a tener alguna dificultad para aplicarla en la ciudad, en esta ciudad. Que posiblemente no sea un problema que se suscite en sea Concepción o Monteros, pero tenemos que ver cómo se va a estructurar, qué espacio físico vamos a tener, porque creo que sería un movimiento bastante constante de gente y seguramente va a necesitar también más recursos humanos. Usted decía ahí recién de los títulos de crédito. Sí. ¿Y a los pagarés de consumo? En ese caso, siento que, bueno, acá se produce un diálogo de fuentes, ¿no? En el cual los instrumentos pierden esa literalidad, completividad y necesariedad para verse afectados por un derecho transversal, que es el diálogo de fuentes en este momento, que tengamos en cuenta que el Código Civil y Comercial nuevo lo pone dentro de su estructura, dentro de su columna vertebral. A tal punto le da la importancia que está en el mismo capítulo, que en el título preliminar, en el capítulo 1, del control de convencionalidad, perdón, de constitucionalidad y de la Convención de los Derechos Humanos. Entonces, en esto que implica ahora un derecho ya no estático, sino dinámico, que no es que una norma excluye a otra, sino por el contrario tengo que ver la forma de coordinar esas normas, me parece que la oralidad sería bastante importante, porque me permite también avanzar sobre la causa de la obligación, que en un principio estaría vedado en un proceso de ejecución, para determinar la existencia de esa relación de consumo, que es lo que me habilitaría a considerar una acción de consumo. Doctor, ante una sentencia de desalojo, ¿cómo considera usted que deben tutelarse los derechos de los sectores vulnerables? Estamos de nuevo en presencia de un problema de diálogo de fuentes. En primer término, hay que tener en cuenta que hay dos derechos fundamentales que están comprometidos. Uno es el de los sectores vulnerables y podría ser la vivienda, la vivienda del menor, por ejemplo, de una persona con capacidades restringidas. Y por el otro lado, el derecho de propiedad. Hay que tener en cuenta que quienes este derecho a la vivienda forma parte de los alimentos. Y esos alimentos son debidos por los progenitores y en forma subsidiaria por aquellas personas que la ley marca que tienen esa responsabilidad. Y en subsidio de ellas por el Estado, pero nunca del propietario del bien.
Entonces, ante ese conflicto y que yo no puedo hacer responsable al propietario del bien, no puedo ser responsable de la vivienda del menor o de una persona que esté en situación de vulnerabilidad, lo que tiene que hacer el juez, entiendo, es dar intervención a los sectores correspondientes, sector estatal correspondiente, a los fines de que puedan prever en forma subsidiaria esa situación. Entonces, el proceso tiene que seguir adelante y en la etapa que el juez tome conocimiento de la existencia de menores o de una persona que esté bajo vulnerabilidad, tiene que dar el conocimiento en forma inmediata para que se vayan tomando las medidas adecuadas, siempre continuando con el proceso para la defensa también de la propiedad del actor, en este caso. ¿Usted es oriundo del sur? No, yo soy de aquí. Sí. Mi familia, mis padres son de Monteros. Para mí es suficiente. Está bien, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Sí, es del sur. Allá somos pocos y nos conocemos en el sur. Barquete es el apellido, ¿no? Sí. Está a disposición de los consejeros. ¿Qué tal, doctora? Hay una ampliación en torno de la licencia por maternidad a nivel nacional. En caso de que se aplique acá en el Poder Judicial, ¿influiría eso en la elección del personal para su juzgado? No, en modo alguno. Pienso que este beneficio es un beneficio necesario que se está implementando ahora y que responde, me parece, a las necesidades de la mujer, mamá, que tiene que cumplir realmente una tarea ardua, y considero que es un avance muy importante y también debería ser trasladado a las profesionales que ejercemos libremente la profesión, porque sabido es que nuestro colegio de abogados, cuando solicitamos la licencia, tenemos un límite realmente que no se compadece para nada con las necesidades de la maternidad. Son muy poquitos días, 15 días. Y realmente nos significa, a mí me ha tocado un problema muy grande, tener que ejercer la profesión, tener que ejercer la maternidad, con todo lo que significa ese primer tramo en la vida de un niño que necesita full time a su madre. Entonces, de la mujer, de la mamá. De la mamá, claro. O sea que entiendo que esto es un avance necesario y que en modo alguno se lo puede tomar discriminando a la selección de la mujer que es madre. A ver. Ahí hay una Consideremos que va a su equipo de trabajo. ¿Qué porcentaje de mujeres y qué porcentaje de varones? Digo, ¿por qué? Porque si bien lo que usted está diciendo lo comparto totalmente, yo no pondría el 100% de mujeres, porque dada determinadas circunstancias por paralizar yo el juzgado, perjudicando el servicio de justicia. ¿No es cierto? A ver, ¿cómo haría usted para que eso siga funcionando sin que se perjudique y la mujer pueda gozar de un merecido Licencia. Digamos que yo no tendría en cuenta el tema del género a la hora de seleccionar, si me toca seleccionar personal, sino las idoneidades. Yo me enfocaría allí en digamos, en los atributos, en los talentos. Eso es independientemente del género. Ahora bien, si se da la contingencia de que la mayoría son mujeres y han logrado esas capacidades que son adecuadas para la organización de la unidad judicial, para lograr metas, yo entiendo que tiene que haber ahora metas escalonadas para poder transformar todo lo que está pasando con el proceso civil. Eso, aquel que reúna esas condiciones de mis objetivos de trabajo, va a ser independientemente del género. Llegada la contingencia, que, como plantea doctor, sea una mayoría de mujeres, es muy probable, mujeres jóvenes que están en la edad reproductiva y que se dé la situación de embarazo y de maternidad, se tendrá que ver un mecanismo de reemplazos
para apoyar la tarea, porque evidentemente se puede resentir el trabajo si hay una amplia mayoría. Reforzar los horarios, extender las jornadas, buscar las alternativas para que no se resienta el servicio, porque es prioritario también. ¿Ya está? Para eso era tanto. Bueno, muchas gracias, hasta luego. ¿Qué opina de la oralidad en el proceso civil? Opino que la oralidad es muy buena para lograr la inmediación del juez con las partes como número principal. Creo que es necesario y creo que es un déficit que por ahí hay, porque creo que el juez tiene que estar en las audiencias, por ejemplo. Pero creo que sí se podrían agregar audiencias. Sé que en el nuevo código, que en el nuevo código se está planeando, se está hablando mucho de esto, aunque no conozco detalles. Creo que sí se podría hacer parte del proceso algunas audiencias relacionadas con pruebas, relacionadas con tal vez con excepciones, poder aunar ciertas cosas y resolverlas en el momento para lograr que sea más ágil. Y una vez más, para el contacto de la persona, el ciudadano, el justiciable, con el juez, que creo que eso, además de la celeridad, puede hacer que se vuelva a dignificar la relación entre el juzgado y el abogado y el justiciable, que hoy está medio rota, y yo creo que es injusto, porque creo que el Poder Judicial está haciendo grandes progresos en los últimos 15 años, en lo que es celeridad, en lo que es apoyo de juez. Hoy el juez no está solo, hoy el juez tiene un montón de herramientas para manejar bien el juzgado. Pero bueno, no quiero ir por ese lado, pero creo que la oralidad es útil, pero puede requerir más recursos también, ¿no? Eso sí creo. Usted hablaba del apoyo del juez que no está solo. La Corte ha creado diversas oficinas. ¿En cuál de ellas trabajaría gestión, auditoría, en un juzgado que Claro, cargo de creación nuevo? Claro. Bueno, yo trabajo en el Juzgado Federal. Yo soy relator en el Juzgado Federal número 2 a cargo de Fernando Poviña. Y ahí no se hizo lo que hizo en el Poder Judicial Provincial, que es crear toda una estructura de apoyo al juez y, si se quiere, de control, que es con las estadísticas. De todas maneras, cada juez lo está haciendo de modo independiente, en la medida que lo puede hacer, porque hay un reclamo claro de la sociedad que quiere que los juicios sean más rápidos, y los jueces también quieren eso, esa es la verdad. Pero yo noto que hay un déficit de gestión de recursos humanos. A ver si me explico. Es difícil ser jefe. No alcanza con ser abogado. Uno tiene que haber creado una cultura. A mí me pasó ser jefe en el sector privado y ahora ser empleado en el sector público. Yo entiendo cuáles son las dos veredas y creo haberme formado en eso sin perjuicio de que estoy dispuesto a hacer los cursos que hagan falta. Pero creo que hay personas que no han tenido esa experiencia y que les falta estar en las dos veredas para saber cómo llevar un equipo adelante. Esas dificultades yo encuentro que están en el federal, por lo que yo tengo entendido, charlando, porque yo no estoy, obviamente, como estoy en el federal, no tengo un contacto directo con lo que pasa a nivel provincial. Tengo entendido de que hoy hay muchas herramientas de gestión, de control. Hoy el empleo público se siente observado. ¿Con qué trabajaría? Bueno, en este juzgado, porque se está concursando, es nuevo, pero en un juzgado, digamos que no es nuevo, lo primero sería una auditoría, ¿verdad? Y después mucha gestión, porque yo creo que hoy por hoy hay que aplicar en el Poder Judicial lo mismo que pasa en el sector público, que es el empleado es un capital, hay que cuidarlo, hay que saberlo tratar. Y hay una frase que está muy usada en el sector privado, que es ojo de dueño engorda ganado, ¿no? Bueno, el juzgado no es propiedad del juez, pero está a cargo y creo que tiene que estar presente, y eso hace toda la diferencia en un juzgado, ¿no? Un juez presente. Al contrario, muchas gracias a todos. Hasta luego. Es la primera entrevista, el primer examen. Felicitaciones, doctora. Bueno, muchas gracias. Bueno, de acceder vos al cargo de jueza, Sí. ¿cómo organizaría el juzgado? ¿De qué manera lo organizaría? Para el buen funcionamiento. Bueno, yo creo que el juez, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta que estamos insertos en un sistema jurídico internacional, ya que nuestro país, al momento de haber hecho uso de su soberanía, ha decidido formar parte de distintos instrumentos internacionales, pactos, tratados, convenciones, protocolos y demás, por lo cual forma parte de los mismos. Entonces, al momento de
un juez de dictar, de resolver el caso concreto, de dictar una sentencia, lo tiene que hacer en miras de esos tratados y de todos esos instrumentos internacionales, porque de lo contrario incurriría el Estado argentino en responsabilidad internacional. Por un lado, en cuanto al conocimiento que tiene que tener un juez de toda la normativa, no tan solo de la Constitución, del Código Civil, de las leyes nacionales, sino también que tiene que tener un conocimiento de la normativa internacional, de todo lo que había mencionado antes. Además de eso, un juez tiene que formar o armar, mejor dicho, un equipo de trabajo abierto, en el cual ya no puede estar encerrado dentro de 4 paredes. Si bien yo soy abogada que ejerzo libremente la profesión, no tengo un conocimiento de adentro de lo que es el Poder Judicial, pero lo que veo que hoy en día lo que se tiende es a que sea un juez más abierto, forme un equipo de trabajo, tratar de buscar, de ejercer un liderazgo y de buscar cuál es la parte o sacar lo mejor de cada una de las personas que trabajan. Para eso hay distintas formas que se puede llegar a través de mecanismos. Existe hoy en día en nuestro Poder Judicial la Oficina de Gestión, que ha sido este año premiada por la gestión pública, ha recibido medalla de plata del Ministerio de Modernización, creo que es de la Nación. Entonces ha recibido ese premio, por lo cual se ve que está trabajando bastante bien. Y esa oficina también ha sido creada por acordada en el año 2010, que ha empezado a funcionar en el 2011, ha sido creada con miras a eso, a que trabaje de esta manera, teniendo en cuenta, no tan solo además de las personas, que es yo creo que lo más importante en el trabajo de un juzgado, la parte humana, tratarla, sobre todo que las personas se sientan cómodas en el trabajo, porque es de la forma que van a dar lo mejor de sí. No tan solo eso, sino también se tiene en cuenta la cuestión informática, del tema del expediente digital, de todo lo que tiene que ver con mejorar todo lo que es el servicio de justicia y para optimizarlo también. Doctora, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. ¿De la oralidad en el proceso civil? La oralidad en el proceso civil me parece que sería fundamental en general. En el caso de documento y locaciones, por la gran voluminosidad de juicios de ejecutivos, no sería posible, pero sí en los juicios de desalojo. Yo creo que la oralidad permite el contacto de las partes con el juez, que el juez pueda ver muchas actitudes, muchas situaciones que se dan dentro de una audiencia que no se ven reflejadas en el acta, que por lo general es a lo que tiene acceso el juez. Que si en el caso de que no pudiera presenciar las audiencias, también existe la filmación. O sea, hay muchas herramientas de las que se puede hacer uso para que un juez pueda acceder y tener más elementos al momento de tomar una decisión en el momento de dictar sentencia. Bien, gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, ¿no? Hasta luego. ¿Qué tal? Gracias. ¿Y es su primer concurso? Tengo 2 entrevistas en el año 2011 y 2012. Bien. Digamos que es la primera. Este año la primera. Está bien. Perdón. La gestión. Queremos preguntar, Sí. ¿cómo implementarías, en caso de ser juez vos, la oralidad en el proceso civil? ¿En qué situaciones, en qué cuestión? Y sin reforma del código. Sin reforma del código. La verdad que la oralidad es una herramienta necesaria para agilizar los trámites dentro del proceso. Yo creo que es necesario
porque el usuario lo pide, la celeridad en los juicios. Y yo creo que la oralidad justamente es uno de los mecanismos con que cuentan los jueces para poder acelerar esos procesos. En el juicio ejecutivo, dentro del juicio ejecutivo, la verdad que, bueno, justamente son juicios rápidos. Se podría, se podría usar la oralidad en los juicios ejecutivos, pero siempre hay una etapa, en la etapa de prueba, que también se lo puede hacer en una audiencia y presentar todas las pruebas, cosa que sea mucho más rápido. Hablando con los secretarios de documentos, por ejemplo, en Concepción, donde trabajo, me estaban diciendo que un juicio con sentencia de tránsito y remate son 3 meses. Yo creo que por ahí es mucho tiempo, depende también de las notificaciones, cómo se notifican. Un juicio con excepciones puede durar, con pruebas puede durar 1 año. Y yo creo que con la oralidad se puede disminuir ese plazo. El tema de los desalojos también dentro del fuero de documentos y locaciones. Serviría mucho el tema de la oralidad y sobre todo en el tema de las pruebas o al momento llamar a una audiencia para que se presente, o sea, se presenta la demanda, se hace la contestación de la demanda y quizás una audiencia posterior para presentar las pruebas. Ahí mismo el juez debería resolver alguna incidencia que se plantee. Para ello sí es necesaria una buena preparación del juez y la preparación de los funcionarios para que estén en condiciones de todo un proceso oral. Doctora, usted evidentemente conoce al Tribunal de Adentro. Sí. ¿Usted cree que las demoras, que son reales, hablando de los juicios ejecutivos, no hablemos de los documentos, se deben también al exceso de trabajo? ¿Hará falta más juzgados de documentos y locaciones? A ver, en Concepción, promedio en cada uno de los juzgados. Yo trabajo en la Cámara de Documentos y Locaciones. Yo estoy hace 21 años, trabajo en Concepción. Primero estuve en el juzgado de Documentos y Locaciones y hace 9 años que estoy en la Cámara. Tienen un promedio de 2.500 juicios causas en cada uno de los juzgados. En trámite. Por supuesto que hablando acá, yo creo que son muchísimos más lo que tienen acá. Les entra por año un promedio de 250 causas a cada uno. Bueno, son 3 juzgados de documentos y locaciones. Bueno, yo me pregunto, ¿no? Y soy curioso por eso pregunto. Sí. Si ingresan 250 causas por año, ¿cómo pueden tener 10 veces más el movimiento? ¿Qué puede influir algo la actividad dilatoria procesal? Exactamente, sí. Yo estaba viendo, a ver, en la Cámara veo los expedientes más o menos para controlar los plazos. Y bueno, yo le digo, un juicio ejecutivo, una tránsito y remate, 3 meses, que podría ser menor tiempo. Y es tránsito y remate, capaz que... Estamos hablando de los que no tienen opción de excepción. Claro. Que ahí no hay actividad digamos, el problema ahí sería la notificación, porque esa es otra cuestión. No está todo centralizado. Hay lugares que están muy alejados, es necesario que vayan por inspección de juzgado, las cédulas, los mandamientos, y inspección de juzgado se encarga de repartir a los distintos juzgados de paz para que se realice la notificación. Y muchas veces no hay una dirección exacta. Entonces la casita roja al lado del establo sí, tal cual. Entonces yo creo que eso demora. Y como usted dice, por ahí muchas veces la actividad de los mismos abogados Ahora pregunto, porque a mí se me da la impresión que también los jueces acomodan para que no se le amontonen las resoluciones, entonces van dictando providencias de mero trámite para ir ubicándolo. No, yo creo que no. Lo que sí me llama la atención, bueno,
sí deben saber, los juicios de desalojo demoran muchísimos años. 4 años, 5 años demoran los juicios de desalojo, que es un despropósito para el actor. Necesita una medida urgente y yo creo que ahí también es necesario el tema de la oralidad. Y otra cosa que, ya que me pregunta, bueno, que yo hablé del tema de las notificaciones y demás, yendo al Centro Judicial de Monteros, hay problemas con las notificaciones. Yo estuve hablando con la señora que es encargada del juzgado, ¿cómo se llama? Inspección de juzgado, con norma 40. Con norma 40, y me dice que sí, que es muy complicada las notificaciones de Monteros, porque Monteros al formarse toma 2 distritos, 2 departamentos del Centro Judicial Concepción, que son Monteros y Simoca, y 2 de San Miguel de Tucumán, que son Tafí del Valle y Famaillá. Me dice que funciona Inspección de Juzgado de Concepción para Monteros y para Simoca, y San Miguel para Tafí del Valle y Famaillá. Entonces, cuando hay una notificación que me dicen, ese es el problema, y ahí también podemos enganchar con el tema del acceso a la justicia, porque realmente están tan dispersos las localidades que muchas veces no pueden llegar y se demoran muchísimo tiempo. ¿Cómo podríamos solucionar Eso le iba a preguntar, porque las distancias están. Las distancias están. Y ustedes tienen muy bien identificado que esa es una situación problemática. Sí. Entonces, en función de A ver. ¿Cómo claro, se puede a ver. agilizar? Lo tienen clarísimo. Bueno, Lo creo tienen que claro. está previsto el tema de crear una delegación de inspección de juzgado en Monteros. No, qué problema. Porque vamos a seguir en la misma. A mí me comentaban que cédulas que van al juez de paz de Monteros tienen que ir a Concepción, y de Concepción van al juez de paz de Monteros cuando el juzgado está como a 3 cuadras de tribunales. A ver. Y bueno, a ver, con el tema de acceso a la justicia está el tema del corredor andino, que es un programa de la Nación y que se hizo visitas y se hicieron actividades en Amaicha para acercar a la población y para hacer conocer a la población de que existen, o sea, pueden resolver ciertas cuestiones, las pueden resolver a través de la justicia. Entonces están los jueces de paz, que entre paréntesis creo que el juez de paz de Tafí del Valle no hay en este momento, está vacante. Claro, bueno, una es esa, nombrar los jueces de paz. Hay un defensor oficial itinerante que va una vez a la semana, va a los valles, pero aún así irá a un sector, a un lugar de los valles, y realmente es una población. De Tafí del Valle, ¿no? Y ahí la gente, claro. Creo que va los días martes, no recuerdo ahora cómo bueno, Tafí del Valle tiene más o menos 15.000 habitantes de acuerdo al censo del 2010. Yo creo que con los juzgados de paz, yo creo que sí, con la justicia de paz letrada. Con la justicia de paz letrada se puede solucionar porque ahí, digamos, van a estar más cerca de llegar a un centro judicial de Monteros. Doctora, una pregunta sacándola de tema. Perdón, permiso, presidente. Usted postula a un juzgado de documento y conoce además por su actividad laboral. En los casos que son casi todos de menor cuantía, ejecución de títulos de crédito, ¿cómo lo ve al tema de los honorarios del abogado? Bueno, lo que hacíamos nosotros se está haciendo, se fija un mínimo. Corresponde el mínimo previsto por la ley, por más que los honorarios... ¿Y es justo? Yo creo que sí es justo porque es la tarea del abogado. El abogado trabaja lo mismo por 500 pesos que por 10.000 pesos que por 100.000 pesos. El trabajo es el mismo. ¿Cómo la pregunta? El mínimo no depende de la justicia, eso lo fija el colegio de abogados y está autorizado por ley a fijarlo. Y la justicia tiene obligación de aplicarlo. Pero se rige por el mínimo. También lo puede perforar. No.
Yo creo que sí. Sí. Bueno, son Claro. criterios, pero está bien. Quería conocerlo, gracias. Y cuando Coincide con se trata de un cargo nuevo en la organización del juzgado, ¿en qué pondría énfasis? ¿Con qué oficina se apoyaría? A ver, un juzgado nuevo, yo creo que es más fácil organizarlo que uno que ya viene tramitando, ¿no? Primeramente, se buscaría apoyo en la oficina de gestión. Nosotros en la Cámara desde el año 2013 estamos trabajando con la oficina de gestión. Y lo bueno que nos está dando las herramientas, no solo, digamos, desde la parte de hacer todas las mediciones, de la parte de procedimiento, sino también en cuanto a la gestión de calidad. O sea, que toda la tarea que hagamos sea digamos, una buena gestión. Se nombraría un buen secretario, se separaría, digamos, se distribuirían los sectores, el sector mesa de entrada, el sector de cédulas oficios, el sector de prosecretaría, secretaría de los funcionarios y relatoría. Y, a ver, es muy importante la oficina de gestión y nosotros, como le digo, lo estamos viviendo a diario. Es más, la Cámara se está presentando en el concurso de gestión de calidad de justicia. Veremos cómo nos va. Y digamos, toma la oficina integralmente, o sea, se hacen las mediciones en cuanto a tiempo, pero también se ve el clima laboral, cosas que hacen al medio ambiente, a la función social que tenemos dentro de tribunales. Yo creo que es eso, o sea, fundamentalmente, sí, de entrada, y más como le digo, tengo experiencia con la oficina de gestión, entonces llamaría para trabajar a la par que trabaje a la par de nosotros dentro del juzgado. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Bueno, gracias a ustedes, hasta luego. ¿Qué tal? Está muy clarito y... Perdón, tengo que... yo me tengo que Sí. retirar, ¿no? Hasta luego. Hasta luego. ¿Qué tal, doctor? No, por favor, yo les agradezco a ustedes por la paciencia y esta dedicación al trabajo. ¿Qué quiere preguntarle al doctor? ¿Qué opinión tiene en relación a la oralización del proceso civil? Bien, sí. A mí me parece un tema muy interesante esto de la mixtura del proceso escrito y el proceso oral. Me parece muy positivo, por ejemplo, para la resolución de los conflictos, porque muchas veces sí es necesario que el juez intervenga más allá de lo que está plasmado y escrito en un expediente. ¿A qué me refiero con eso? Yo hace 11 años que trabajo en el Poder Judicial de la Nación, o sea que sí he tenido la posibilidad de acceder a estos expedientes porque cumplo tareas de relatoría. Entonces veo también lo positivo que es juntar a las partes, a esto de decir, a través de escuchar a las partes, a través, por ejemplo, de una audiencia, donde vos les permitís que se expresen mucho más allá de lo escrito, que generalmente lo hace el letrado, entonces vos podés tener un contacto individualizado con esto. Entonces, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de documentos, pero sobre todo en el caso de locaciones, donde se pide la exclusión y donde vos como magistrado vas a tener que emitir una sentencia que va a provocar un antes y un después en la vida de alguien, porque hay una consecuencia que el juez nunca puede desentenderse de eso, donde la sentencia atraviesa la vida de un ser humano, porque hay un antes y un después de esa sentencia. Entonces, desde mi perspectiva, que he tenido esta posibilidad, por ejemplo, trabajando en feria con cuestiones de amparo, donde el juez, en este caso, y por ejemplo el doctor Racedo también, que ha sido un juez subrogante, ha juntado las partes y ha tratado de conciliar, es muy positivo. En el caso, por supuesto, donde un juez va a tener que excluir a alguien del hogar, porque más allá de su casa es su hogar, entonces me parece para mí sumamente positivo poder también escucharlo, ¿no? Y también merituar, más allá de los papeles, más allá de lo escrito. Entonces, para mí me parece muy prudente también incorporar, quizás no tanto en documentos en el sentido de la letra de cambio, pero sí en algo, una materia tan sensible como es
el caso de las locaciones cuando se pide, por ejemplo, la exclusión del hogar de las personas, porque bueno, obviamente hay un incumplimiento contractual o no, pero me parece muy fundamental, a mí me parece muy positivo. Doctora, ¿hace cuánto está trabajando en el Poder Judicial de la Nación? Yo trabajo hace 11 años en el Poder Judicial de la Nación. Y de esa experiencia que tiene en el Poder Judicial, ¿qué elementos, qué acciones concretaría, en el caso de ser designada, en este cargo nuevo que es el... Bueno, a mí me parece maravilloso empezar un juzgado, ¿no? Tiene sus ventajas y es que vos te vas a rodear con un equipo de trabajo que vos vas a poder elegir, ¿no? Por ejemplo, incluyendo la integración de personas con discapacidad. Me parece fantástico y maravilloso. Me parece, por ejemplo, elegir tu secretario, pero de acuerdo a una serie de entrevistas o de concursos, armar un equipo que esté sobre todo con valores altos. O sea, con este sentimiento de decir, presto un servicio, soy el custodio, no importa si sos el juez, si sos el secretario, el relator, el que está en mesa de entrada, presto un servicio de justicia. Entonces un valor, somos todos un equipo. Entonces yo sí implementaría la solidaridad, el compañerismo, trataría de poner pautas y después verificar si esas pautas se han cumplido. Leí hace poco, bueno, estoy cursando el 2º año de la Escuela Judicial para Magistrado de la Nación, ¿no? En la provincia me inscribí 3 veces, pero no salí. Y por ejemplo, uno de que tuvimos hace poco, ética judicial, me parece más que necesario es que un juez siempre conozca, por ejemplo, los principios establecidos en el Código Iberoamericano de Ética Judicial. Entonces, me parece que tiene que ser como el manual que dirige la acción de un magistrado. Entonces, para mí, yo implementaría esta comunicación, no cerrarle las puertas al letrado. Entender que todos formamos parte de esta custodia del valor justicia. Entonces, yo implementaría eso, ¿no? La colaboración, establecería un plan de gestión, por supuesto, con la ayuda de la oficina de gestión, la oficina de auditoría. Bueno, a mí me ha servido mucho esto porque he estado 9 años en la oficina de civil y comercial. Siempre ejercí tareas de relatoría, no obstante, cuando había que atender mesa de entrada, atendía mesa de entrada, cuando había que poner cargo, ponía cargo, tenía que elevar cámara, elevaba al superior. Entonces, y hace 3 años que estoy en la Secretaría de Ejecución Fiscal y Previsional. Entonces ves una materia muy sensible, que son los juicios contra el ANSES, donde hay viejitos, o sea, personas mayores, perdón. O sea, hay personas mayores que están en situación de vulnerabilidad, donde hay un plan de gobierno, por ejemplo, en esto de la reparación histórica, pero que tiene una fecha de vencimiento, donde hay sentencias de la Cámara que siempre te tenés que estar fijando, no así de la nuestra, pero la Cámara de Seguridad Social, donde dice, bueno, son un sector vulnerable, merecen la atención. Por eso mismo, la mayor dedicación posible. Y bueno, yo creo que esta experiencia de haber trabajado con muchas materias se la puede ir trasladando a un juzgado, por ejemplo. Muchas gracias. No, por favor, doctora. Gracias, doctora. Gracias.